Amén. Gracias, pues, saludos Marcos, Chava, Isaac, Martín, Octaviano y Juanjo, que tengas buen viaje también. Miren, estamos entonces en Hechos 20, ya en la parte final del libro, pues todavía quedan 8 capítulos, pero ya es como que un poco el desenlace de esta historia de las misiones o de salir a compartir el evangelio con Pablo y su equipo, pues sus discípulos, los líderes que él desarrolla para la misma misión, pues para la misma, ¿cómo se llama? La misma razón que los impulsa, que es la predicación del evangelio a toda criatura, ahí de acuerdo a Hechos 1:8, y el evangelio se extiende empezando en Jerusalén, y recordamos esas palabras de Gamaliel que dice: si esta obra es de los hombres, se va a detener, ¿sí? Como murió tal y tal y tal, y sus seguidores se detuvieron. Dice, pero si esto es de Dios, no lo puedes detener, no puedes luchar contra ellos. Y realmente eso es lo que está pasando aquí con la predicación de Pablo y sus discípulos. Y en este capítulo 20 ya es el cierre, la última parte del tercer viaje misionero de Pablo. Recuerden que empezó en Éfeso, ahí con la ciudad más importante con la que empezó fue Éfeso, con el asunto de Apolos, de que la predicación de Apolos era parcial, no tenía toda la información de el ministerio, muerte y resurrección de Jesús, y tampoco la parte de la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Entonces, Priscila, Aquila y después Pablo actualizan esa información a los discípulos de Éfeso, y se forma una iglesia en Éfeso que, de acuerdo a las cartas, que escribe Pablo más adelante, entendemos que la carta a los Efesios, o más bien entendemos que por la carta a los Efesios, entendemos que ellos eran una iglesia más madura, se le llama, pues más confiando en la obra de Jesucristo. La carta de los Efesios también es muy padre para estudiar, es muy corta, pero les estaba hablando de cosas más profundas respecto a la posición que tenemos aquí en Cristo y respecto a la vida de Cristo en nosotros. Efesios es una carta muy bonita. Entonces entendemos por la carta a los Efesios que era una iglesia a la que se le podía enseñar verdades profundas. Y por lo que sucede en el capítulo 19, la iglesia a los Efesios es una iglesia con personas, o integrada por personas de diferentes ámbitos, ¿no? O sea, es muy, no es muy, ¿cómo se dice? Homogénea la iglesia, no es homogénea, pues, ¿verdad? En la ciudad, por todos estos eventos que vimos, pues están los creyentes, discípulos de Apolos, ¿verdad? Que aprendiendo el tema del Espíritu Santo. Y luego Pablo está 2 años, y ahí están judíos, exorcistas, que yo no los había escuchado antes que hubiese judíos exorcistas, pero aquí sí los hay, en Éfeso. Y dice, venían muchos de los que habían creído, confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice, muchos de los que hacían magia. Entonces ahí también tenemos otro segmento de la población que hacían magia, pero que se convirtieron y vendieron sus libros. Y entonces tenemos discípulos de Apolos. No sé si de esos judíos exorcistas o los que seguían a los exorcistas hay creyentes, porque ahí no lo especifica claramente, pero es posible que sí, porque dice, esto fue notorio a todos los que habitaban, y así judíos como griegos tuvieron temor
y era magnificado el nombre del Señor, y muchos de los que habían creído venían. Entonces, posiblemente los que confiaban en los judíos exorcistas para expulsar espíritus o cualquier cosa de esas, ocultismo en ese sentido, pues ahora se habían convertido a Cristo y eran parte de la iglesia. Y luego los que hacían magia o tenían libros de magia, algunos se convirtieron a Cristo. Y luego viene del versículo 23 al final de ese capítulo el alboroto en Éfeso, que era los que estaban a favor de Diana, la diosa Diana de los Efesios, y la venta consecuente de los templecillos, pues los visitantes que venían de muchos lugares por el comercio, pues era una atracción ir allá y llevarse su templecito de Diana, y pues eran idólatras, ¿verdad? Eran creyendo en dioses que no son dioses vivos, que no es el Dios verdadero. Entonces, de entre todo ese conjunto de personas ahí en Éfeso, pues se llegan a convertir, conocen el evangelio, y ahora la iglesia es una iglesia, les digo, no creo que haya sido muy homogénea, ¿no? Como a veces son las iglesias hoy en día, que son compartiendo cosas comunes, viviendo quizá por la misma zona, o no sé, muchas familias con niños pequeños se encuentran cosas en común y son amigos. Entonces quizá a veces los lazos por cosas en común son fuertes y se integra una iglesia más homogénea en ese sentido, pero Éfeso creo que no tenía esa parte, pues eran como que de diferentes, ¿cómo se dice? Trasfondos. Y lo mismo Filipo, Lidia, vendedora de púrpura, con su familia, quizá una posición económica financiera más holgada, y el carcelero con su familia, pues que no era una profesión que fuese como que, pues no sé, no creo que sea una profesión en la que muchos quisieran aspirar, porque es convivir con los presos y estar con ellos, batallándoles y metiéndolos a la cárcel, y es un ambiente no bonito, pues, ¿verdad? Y así de entre ellos se forma la iglesia de los filipenses. Entonces, esto me parece muy relevante, pues, porque creo que en las iglesias del día de hoy tenemos que estar abiertos a eso, pues, que la iglesia no se forma por personas con el mismo perfil o las cosas en común, sino por los que son traídos por el Espíritu Santo como Dios quiere ponerlos en la iglesia. No sé si aquí tienen algún comentario o alguna observación. Yo subrayar, Rafa, de ahí en el 19 también, algo, o sea, tenemos la carta a los colosenses después también, tenemos la carta a Filemón, y hemos estudiado esas cartas y pensamos que Filemón era de Colosas, ¿verdad? Que era una persona, o sea, en el capítulo 19, versículo 9 y 10, que habla que eran unas 12 personas, pero en realidad, así continuó por espacio de 2 años, el versículo 10, de manera que todos los que habitaban en Asia, que era esa región, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, probablemente eran, o sea, eran de Asia, no que estuviera 2 años ahí, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero probablemente salía ahí a unos kilómetros, ¿verdad? Ahí alrededor, que es donde estaba Colosas y ahí vivía Filemón, ¿no? Que son Sí, cartas también que le escribe. sí, exactamente. Y son cartas muy parecidas, Efesios y Colosenses. Y sí, quizá Éfeso fuera como la base de operación, y salía a recorrer regiones y regresar a Éfeso. Entonces, en el capítulo 20, bueno, Pablo tenía la intención de regresar a Jerusalén para, ¿cómo se llama?, pasar la fiesta de la Pascua. Pero
pero no llegó, pues no le ajustó el tiempo para regresar a Jerusalén a celebrar la fiesta de los panes, como menciona ahí en el texto que ya leímos. Dice luego el versículo en el capítulo 20, dice, por ejemplo, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Entonces ya dejó esa región de Éfeso. Y dice el 2, después de recorrer aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Siria es donde estaba la ciudad de Antioquía, donde era su iglesia base. Y se tomó decisión de volver para Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ahí decíamos que el equipo de discípulos o de personas que también se integraron a su equipo de misionero, pues, o de plantar iglesias, su equipo iba creciendo, pues había más varones involucrados y que le seguían probablemente de tiempo completo en esta tarea. Y luego dice el 5, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, esa es la fiesta de la Pascua en Jerusalén. O sea, se les pasó el día de la Pascua en Jerusalén y Pablo no pudo llegar a Jerusalén. Dice, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y aquí es donde nos quedamos la semana pasada. El versículo 7 dice, del 7 al 12 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Este es el caso aquí de este joven llamado Eutico, que se quedó dormido pues por la predicación de Pablo. Pablo estaba enseñando y ya era la madrugada y Eutico cayó por la ventana, ¿no? Y lo consideraron muerto, pero Pablo dice, le abrazó y le dice, no se alarmen, está vivo. Y se fue. Pero aquí la mención del versículo 7 es interesante porque dice que se reunían el primer día de la semana. Ese primer día de la semana es domingo. Posiblemente en menciones como esta es que se estima que los creyentes o la iglesia deben de reunirse los domingos para hacer iglesia, pues, para congregarse y adorar al Señor y estudiar. En Hechos, un poquito más atrás, en los capítulos 2 al 4 por allá, veíamos que se reunían todos los días en las casas, ¿verdad? Decía, se reunían todos los días en las casas. Y aquí vemos que esta reunión coincidió con ser el primer día de la semana. Entonces, no sé si tomarlo literal como una instrucción o instituir que el primer día de la semana la iglesia tiene que reunirse, o coincidió que este evento era ese día. Una razón para considerar el primer día de la semana como el día para reunirse es la resurrección de Jesucristo, que ocurrió también el primer día de la semana. Lo primero en el primer día de la semana fue la resurrección de Jesucristo. De hecho, es algo que comentaba la otra vez ahí con el hermano Heriberto, que está, por cierto, ahí conectado. Si la iglesia tiene que reunirse los domingos o tiene libertad para reunirse por otras razones, si todos trabajáramos los domingos, quizá pudiéramos reunirnos como iglesia los sábados, ¿no? O los lunes, no sé. Pero bueno, aquí coincide con que es el primer día de la semana. A partir del pan, entonces estudiaban, seguramente cantaban también, aquí no lo dice, pero sí partían el pan, que era la celebración de la cena del Señor.
dice, alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces también no sé si la reunión de ellos congregados ahí comenzó desde temprano y se fue todo el día estudiando, comiendo, estando juntos y se fue hasta la medianoche, pues. Entonces, ¿qué piensan de esta observación aquí, de que este texto diga que el primer día de la semana se reunieron? ¿Algún pensamiento? Es el, ¿Nada? es el octavo día, el día de las nuevas criaturas, después del Sabbat, de Éxodo 20, el séptimo día. Jesucristo es el que perfecciona la creación, el que la completa. Entonces viene el día de las nuevas criaturas, ¿no? Miqueas 5:5 habla acerca de eso. 8 hombres Ajá. principales, 7 príncipes. O sea, está hablando cuando el hombre nunca alcanza la perfección por sí mismo hasta que viene el Hijo del Hombre, ¿no? Jesucristo. Sí, yo pienso que sí es la mejor forma o puede ser el mejor momento para congregarse, iniciando la semana, recordando la resurrección, y que la iglesia se reúna. Leí un libro, hay un libro que se llama, se me fue el nombre ahorita, creo que es de, también se fue el nombre del autor, ahorita me regresa. Habla de institucionalizar la iglesia, ¿sí? O institucionalizar la iglesia, que tiene que ver con su libro. Su punto es, hay cosas que la iglesia hace que las institucionaliza, ¿sí? Como el miércoles de oración a las 8 y se vuelve un día casi sagrado, pues, y como que es el día que todos tienen que venir a orar. Se trata de eso, pues. El autor ya me acuerdo, se llama Gene Getz. Habla también de cómo es que debemos ver la iglesia a través de 3 lentes. Él dice, hay que ver la iglesia a través de 3 lentes, que es el lente de la escritura. Hay cosas que son incambiables, no puedes cambiar la base de verdad y cosas que menciona la escritura sobre la vida de la iglesia que está en la Biblia. El segundo lente es el lente de la historia de la iglesia, cosas que la iglesia va tomando como suya a través de la historia, de lo que es bueno y de lo que no. Y luego dice, el tercer lente es el lente de la cultura. Y menciona ahí un ejemplo, dice que había una reunión de pastores en Alemania y todos estaban tomando cerveza. Y dice, alguna otra iglesia de otro lugar, a lo mejor eso les parecería escandaloso, ¿no? Dice, los pastores tomando cerveza, pues es que son alemanes, pues, y la cultura es lo que toman, así quizá como en tiempos de Pablo y Timoteo. Pablo le recomendaba a Timoteo tomar algo de vino. La idea es no embriagarse con eso, pero son cosas un poco culturales. Entonces él pone ese ejemplo como algo extremo. O la música, dice, la música en la iglesia, ¿qué música vamos a tocar? Dice, si tú vas no sé, al Caribe, a una iglesia de, no sé, en Haití o Bermudas o en Colombia, pues la iglesia va a cantar canciones con un poco de música más tendiente a la cultura, ¿no? A cultural. A lo mejor dice un ritmo, no sé, él no menciona vallenato, cosas así, pero dice un ritmo más tropical, ¿no? Y a lo mejor algún hermano que llegue de Rusia o de Europa y ve una iglesia así, a lo mejor si está con la mente de las cosas como tienen que ser de acuerdo a su iglesia, y es lo que le llama institucionalizar algunas cosas en la iglesia, a lo mejor se escandaliza por ver a los creyentes moverse al ritmo de una música tropical cantando alabanzas a Dios. Entonces, este libro es interesante porque hay que ver la iglesia a través de esos 3 lentes.
Hay cosas que son incambiables respecto a la vida de la iglesia, ¿cómo se llama? El gobierno de la iglesia a través de los ancianos, las escrituras, la enseñanza, y luego la historia de la iglesia y luego la cultura. ¿Tienen alguna observación? Creo que Sí, Víctor pastor, y Martín quieren comentar algo. Sí. quería comentar algo. Por ejemplo, vemos que en el diluvio de Noé, solamente 8 personas se salvaron, ¿no? De hecho, lo menciona mucho en el Nuevo Testamento. También habla de que solo las nuevas criaturas serán arrebatadas, ¿no? Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, Juan 14 habla un poco de eso, pero en algunos pone ejemplo de la 8ª persona, el número de personas que fueron salvadas en el diluvio de Noé. En la dispensación de la promesa, Dios le dijo a Abraham que se circuncidara al 8º día, ¿no? Y la circuncisión verdadera vino ya cuando vino el Señor. Dice Colosenses 2, 11 y 12. Colosenses 2, 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados, o sea, arrancados de Adán, cortados de Adán, la fuente de la muerte, y puestos en Cristo, la fuente de la vida eterna. Dice, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, o sea, no de carne, sino de corazón, de espíritu. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, dice el 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Luego sigue el evangelio, ¿no? Anulando el acta de los decretos. Pero vean lo que dice Levítico, capítulo 23, versículo 36, en la ley, ¿no? O sea, era una figura física de la verdadera circuncisión del día de las nuevas criaturas. Por eso es que nos reunimos los domingos, porque en ese día Jesucristo no solamente resucitó, sino que también nos resucitó posicionalmente juntamente a todos nosotros. Dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. O sea, nuestro reposo es Cristo. Obviamente no nada más un solo día, ¿verdad? Cada día. Pero hay muchas referencias al 8º día, muchos versículos. Gracias, pero estás mencionando el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, textos como estos, ¿cómo se llama? No basados en la ley, sino, ¿cómo se llama? Quizá más porque estos ni siquiera eran judíos, muchos de ellos, pues. Sí, No, entonces, perdón, pastor. desconocían la ley. Como una figura física de una verdad espiritual que se iba a manifestar más adelante, no para ponernos debajo de la ley. A eso me refería. Ok, muy bien. Vic, ¿ibas a decir algo? Sí, nada más comentar que en Israel, o sea, para los judíos, el domingo es un día hábil, o sea, hoy día todavía. Y en aquel entonces no había semana inglesa tampoco, pues. Entonces, en los domingos hay escuelas, hay bancos, hay trabajo normal, pues. Entonces, subrayar nada más la importancia que le daban a la reunión, dejando las cosas de la vida diaria para reunirse como iglesia a compartir a la cena del Señor y la enseñanza, ¿no? Y las oraciones seguramente. Sí, entonces, digo, no descartamos que, o sea, ¿cuál es la razón de reunirnos los domingos? Pues, ¿verdad? No es por alguna ley que la Biblia establezca que el domingo es el día que tenemos que reunirnos. Quizás sí hay figuras como las que dice Martín, textos como este, que el primer día de la semana se reúnen. Y lo hacemos, pues, porque también es el día de descanso. Entonces son buenas razones para usar el domingo para que la iglesia se congregue. Si hubiese
la cultura que hacer algún cambio, tener que reunirnos otro día, no tendría que haber problema en eso, pues en temas de conciencia, o que la iglesia tenga que, o sea obligada a reunirse el domingo, pues. Bueno, ¿alguien quiere leer del versículo 13 al 16, por favor? Ahí en Hechos 20. Quiero llegar a la otra parte que es el discurso de Pablo en Mileto, pero vamos a pasar por este rápido, del 13 al 16, por favor. Yo lo leo, Rafa. Sí, Nosotros, Isaac. adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que se lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ajá. Cuando Pablo estaba acá en, ¿cómo se llama? En la zona de Acaya, donde está Corinto por allá, vimos que Pablo decidió regresar, pero regresar por tierra. Pudo haber quizá conseguido algún barco, transporte que fuera de esa zona de Acaya, por barco hasta Jerusalén o hasta Antioquía, ¿no? Pero menciona el texto que decidió ir por tierra. Entonces, por tierra, ahí está la flecha en rojo, pasó por esas pequeñas ciudades y otras ciudades conocidas de regreso. Y ahí está la ciudad de Mileto. Ahí es donde se detuvieron, ahí en Mileto. Y dice que tenía prisa para estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Acuérdense que la fiesta de Pentecostés se lleva a cabo 50 días después de la Pascua. Eso es lo que sucede justamente desde la muerte de Jesucristo en el día de la Pascua y después la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, esas dos fiestas son importantes. Es el periodo que ocurre ahí desde el final de los evangelios, en Lucas, por ejemplo, y el comienzo de Hechos, que es el segundo libro de Lucas, ¿verdad? Entre una fiesta, la Pascua, y Pentecostés, 50 días. Entonces a Pablo ya se le había pasado la fiesta de la Pascua y ahora quería apresurarse para llegar a la fiesta de Pentecostés. Entonces lo que hace es, ya no puede regresar a Éfeso, o sea, ya no quiere subir ligeramente al norte, le implica a lo mejor otra vez, ¿cómo se llama? Pues días de viaje o tomar tiempo ahí, y se queda en Mileto, y ahí en Mileto ocurre esto, lo que sigue, que es, llama a los ancianos de esa región, particularmente de Éfeso, y les da un discurso de despedida. Este discurso de despedida es súper valioso. Tenemos algunas cosas que señalar ahí. Entonces, primero, alguien lea, bueno, el 17 dice, vean esta parte es interesante, dice el 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahí está ancianos en plural y iglesia en singular. ¿Sí? Entonces, este mensaje es importante para comprender, es uno de los textos relevantes para entender que el establecimiento de la iglesia no solamente por parte de Pablo es la predicación del evangelio a judíos y luego a gentiles, unos en la cárcel, otros en la calle, otros en el río,
otros en medio de los alborotos o de los exorcistas o de magia, y la predicación del evangelio. No solamente esa es la misión de Pablo, no solamente es predicar el evangelio, sino la segunda parte es establecer ancianos en las iglesias, establecer ancianos, y es esa parte, ancianos, creo que se descuida mucho en las iglesias actuales o en las iglesias cristianas actuales. No sé si solo en México o también en otros lugares. Yo pienso que en muchos lugares se descuida estas menciones, pues, que Pablo no solamente predica el evangelio, sino también se preocupa o se ocupa de que esa iglesia esté bien cuidada por los ancianos en plural. Y aquí no estoy seguro si cuando se menciona el singular de la palabra iglesia, si se refiere a solamente la iglesia de Éfeso. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? ¿Alguna observación aquí? ¿Algún comentario? Yo pensaría que sí era un grupo de personas de Éfeso, porque realmente no es muy grande, pues era como una colonia, pues. ¿Mileto no era grande o Éfeso no era grande? No, Éfeso, digo, las poblaciones antes, ahora pues nosotros vivimos aquí en Guadalajara o los hermanos de Tuxtla, que son ciudades grandes, y pensamos en algo, en colonias y todo eso, pero realmente eran poblaciones más pequeñas, pues. Y Éfeso estaba cerca de Mileto, entonces los mandó a llamar. Mi pregunta también es si se refiere a iglesia como a la iglesia de Éfeso, o había otras ciudades alrededor, porque dice desde Mileto a Éfeso. No sé si ciudades alrededor mandó llamar a los ancianos de esos lugares, pero se refiere a la iglesia en singular, como toda esa región es una sola iglesia. Pues no sé si es eso, o solo se refiere a iglesia en singular, a Éfeso. ¿Sí me explico? Bueno, alguien lea por favor del versículo 18. Es del 18 al 35, es todo ese discurso que da Pablo, del 18 al 35, con los ancianos de Éfeso y seguramente de Mileto también, las personas que le acompañaban, incluidos Lucas, al parecer está ahí también, porque Lucas ya empieza a hablar también en primera persona del plural y dice nosotros. Entonces, pues es un grupo de varones que están ahí reunidos, pues de Mileto, de Éfeso y quizá de otras ciudades, y les da este discurso. ¿Alguien lo quiere leer del 18 al 35? Marcos. A ver, Rafa. ¿Lo leo? Sí, Marcos. Sí, por favor. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, como tal que acabe mi carrera con
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hasta ahí es el discurso de Pablo. Gracias, Marcos. Y tiene cosas muy interesantes, porque es como que Pablo abre su corazón respecto a lo que ha hecho ahí en medio de los hermanos. Pues Pablo abre su corazón, y quizá de pronto tenemos la percepción que Pablo era una persona muy estricta, muy tajante, pero realmente, sí era firme en lo que hacía, determinado, pero tenía un corazón muy grande, pues, respecto a los hermanos, y siempre se preocupaba por las iglesias, lloraba por ellos, y dice que con lágrimas estuvo con ellos. Realmente el corazón de Pablo es un corazón muy grande, por los hermanos, pues, por la iglesia, y les habla que él tiene las manos limpias, ha trabajado con humildad. Realmente Pablo no se está exaltando a sí mismo, sino es una exaltación a la obra de Jesucristo en su vida, ¿verdad? Y es una vida ejemplar en este sentido respecto a al ministerio por otros. Pues esto es quizá lo que se puede decir como un corazón de un pastor, ¿verdad? Y creo que en las iglesias hacen falta, o debe de haber, personas con este corazón, ¿verdad? Que enseñen, que exhorten, que alienten, que lloren con los creyentes, que enseñen a los creyentes. Y dice Pablo que saliendo él, les advierte que van a llegar lobos rapaces, que van a, hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esta es una diferencia interesante. Mientras Pablo lo que hace es llevar o enfocar a los creyentes hacia Cristo, a la gracia de Dios, lo que Cristo ha hecho, y que los creyentes descansen en él, conozcan más a Cristo. Los lobos rapaces, o los falsos maestros, que después también Pablo habla en las cartas, y también Pedro y Juan, son personas que se exaltan a sí mismos y desean seguidores, o sea, desean que los creyentes los sigan a ellos, y abusar financieramente, abusar de la autoridad, exaltarse a sí mismos, en fin. Entonces, esta diferencia también Pablo la está mencionando aquí. Y dice que
no estima preciosa su vida en el versículo 24. Dice, quiero acabar mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor. El 27 me gusta esa frase, como la explica Pablo, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, es lo que entendemos en el libro de Romanos como el panorama completo respecto a la obra de Cristo, ¿verdad? El evangelio no solamente es Cristo murió por ti, sino también la otra parte fundamental para el crecimiento, que es yo morí con Él, la vida del Espíritu, nosotros muertos con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y el fruto en dependencia del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, todo el consejo de Dios no he rehuido enseñarles, les he enseñado el evangelio completo, pues todo lo que la iglesia necesita, todo lo que los creyentes necesitan para crecer, o sea, para nacer de nuevo, para conocer a Cristo, pero también para crecer. Y luego el 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí Pablo resalta que ya ven que en Corintios habla acerca del cuerpo, ¿verdad? Que Dios pone a los miembros en el cuerpo como Él quiere. La iglesia es el símil de la iglesia, o la ilustración de la iglesia es un cuerpo. Dice, y Dios los pone ahí a los creyentes como Él quiere, unos haciendo otra cosa, unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa. Y algunos de ellos que integran la iglesia son a los que Dios les da el encargo de cuidar al rebaño. Aquí les llama obispos. Obispos es la palabra griega conocida en el vocabulario griego, que tiene que ver con un supervisor o un sobrevedor, también es la palabra, que es alguien que cuida o alguien que tiene a otros bajo su cuidado. Esta es la palabra obispos. Acá en la palabra, en el versículo 17, 20-17, les llama ancianos. ¿Sí? Entonces, en el versículo 17 usa la palabra ancianos y en el versículo 28 usa la palabra obispos, pero son la misma persona. ¿Sí? Ancianos está más en el vocabulario de los judíos, que viene desde tiempos antiguos, en la forma ¿cómo se llama? De cómo crecían las familias, cómo se desarrollaban las familias o las casas ¿cómo se llama? En el pueblo, en medio del pueblo de Israel o de las tribus de Israel, y los varones, digamos, padres, abuelos, cabezas de cierta casa, o los que le daban el apellido a la casa, por decir, ¿verdad? Esposa, hijos, sobrinos, primos, nietos, esos eran los ancianos que representaban a esa familia. Entonces, en ese vocabulario de los judíos, la palabra ancianos es usada para hablar de estos varones que cuidan a la iglesia. Entonces, son esas dos palabras, pero está refiriéndose a la misma persona. Ancianos, obispos, son a los que Pablo, bueno, el Espíritu Santo y Pablo les menciona, el Espíritu Santo los ha puesto para cuidar al rebaño. Y creo que en iglesias, en el día de hoy, descuidamos mucho esa parte fundamental del cuidado de las iglesias, y tenemos al frente de las iglesias a un pastor que todo lo hace, que todo lo autoriza, que todo lo administra, que tiene, pues, de alguna manera toda la responsabilidad o autoridad, cuando los que tienen que cuidar a la iglesia es un grupo de varones, lo que llamamos el liderazgo múltiple, 2, 3, 4, 5 varones que estén sujetos unos a los otros,
y ellos son los que cuidan a la iglesia. Unos predican, otros administran, otros están orando y aportando su entendimiento, su sabiduría en decisiones, en doctrina, en disciplina en la iglesia, en cuidar la doctrina, en cuidar la vida espiritual de los creyentes. Bueno, aquí tiene alguna pregunta, alguna observación, ¿qué piensan? Yo, Rafa, no sé si podías comentar cuando ahí en el versículo 27 que habla de todo el consejo de Dios, que Pablo tenía el mensaje completo, ¿no? Cuando Pedro tenía una parte o, ¿cómo se llama? Apolos tenía menos parte, así pues, pero si pudieras explicar por qué es lo que sabemos que es todo el mensaje, pues, el de salvación y el de vivir. Sí, ahí, por ejemplo, Pedro y los apóstoles predicaron al tope hasta morir, pues, se dieron su vida por esa predicación, hasta predicaron al tope lo que ellos sabían, que era el evangelio, y lo tenemos en los primeros capítulos de Hechos que ya estudiamos, ¿verdad? Que este Jesús que ustedes conocieron, que ustedes lo vieron, ustedes lo mataron o murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y Dios le ha hecho Señor y Cristo y en él tenemos perdón de pecados. Ese evangelio que Pedro predica, lo predicó al tope y era todo lo que él conocía, pues. Pero hay una revelación que Dios o que el Señor Jesucristo le hace a Pablo. Esa revelación que Jesucristo le hace a Pablo es el conocimiento para la vida de crecimiento en la iglesia. Y Pablo lo escribe, o sea, Pablo lo escribe en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, en Gálatas, y esa parte Pedro la desconocía y tuvo que aprenderla. Y Pablo la predicó, que es la parte que antes era un misterio, que fue revelada, que era no solamente que Cristo murió por nosotros, sino que nosotros morimos con él. Sí, lo que ya conocimos como Romanos 6, 7 y 8, y ahora el Espíritu tiene control sobre nosotros. Hay que vivir en dependencia del Espíritu Santo. Entonces, esa parte Pedro no la conoció cuando predicó Hechos y él tuvo que aprenderla. Pero Pablo, en el libro de Romanos, lo escribe de una manera completa. También pues ya estudiamos Romanos, pero esa es la información completa respecto a la obra terminada de Jesucristo. ¿Sí? La justificación, pero también la identificación con Cristo. Entonces, esto es lo que Pablo enseña de una manera completa a las iglesias y es lo que entendemos que dice ahí, anunciar todo el consejo de Dios. Oye, Rafa, ahora... No sé si está clara esta parte. Sí, Rafa, hoy día en muchos lados, en la mayoría de las iglesias, se enseña la parte de Pedro, ¿no? La justificación, pues, pero la santificación o cómo es la vida cristiana, eso se omite. Entonces, no sé si podías comentar algo de eso. Es que ahí en Romanos está explicado la parte de la justificación, que es Romanos del 1 al 5. Cristo murió por mí y nazco de nuevo. La segunda parte es Romanos 6, 7 y 8, que es la parte de identificación. Yo morí con él y entonces el Espíritu reproduce la vida de Cristo en mí. Y la tercera parte es la santificación, que es capítulos 12 al 16, que es la vida de Cristo en nosotros. Y lo que sucede en muchas ocasiones es que no se enseña en las iglesias con consistencia, pues, y con repetidamente, pues, como algo fundamental, no se enseña las verdades de Romanos 6 y Romanos 7. Eso se omite mucho en las predicaciones. Y entonces los creyentes o las personas que nacen de nuevo, los impulsamos para que den fruto de acuerdo a Romanos 12,
al 16, o el fruto espiritual, o que se pongan a hacer cosas, pues que se pongan a servir en las iglesias. Entonces nacen de nuevo y los ponemos a servir, y ese servicio en muchas ocasiones es un servicio desarrollado en la carne, con la fuerza de la carne, decir, ok, Cristo murió por mí, ahora yo voy a dar toda mi vida por él, y lo hacemos con buena intención, lo hacemos con agradecimiento, pero en desconocimiento de la provisión de Dios para la vida espiritual, que es la muerte juntamente con Cristo. Si morimos juntamente con Cristo, es algo que ya sucedió y que yo pongo mi fe en eso, la considero que estoy muerto juntamente con Cristo. Entonces, al omitir estas verdades, tenemos a creyentes frustrados, cansados, carnales, enojados, peleándose, iglesias divididas, porque todo el trabajo que se hace o el servicio que se desarrolla de todos sentidos puede tener ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de música, ministerio de evangelismo, pero si se hace en la carne, realmente los creyentes terminan frustrados y cansados por este trabajo en la carne. No sé si queda claro así, Vic. ¿Sí? Pastor. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, pastor, quería comentar algo. En Romanos 6 nos enseña muchas cosas, ¿no? Porque el capítulo 6, versículo 6, nos dice, sabiendo esto, conociendo esto, creyendo esto, experimentando esto, que nuestro viejo hombre, pero en el griego original dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y en vez de decir para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice para ser destituidos del poder del pecado, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Luego dice el versículo 11, considerémonos muertos al pecado. Está hablando que hemos muerto al pecado mediante el cuerpo de Cristo, una verdad dual, juntamente con Romanos 7:14, que dice que hemos muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo para que seamos de otro, ya no de Adán, sino del que resucitó de los muertos. Y ahí viene lo que usted dice, para que demos fruto a Dios. No podemos consagrar al viejo hombre, ¿no? Luego el versículo 13 de Romanos 6 dice, presentándonos como vivos de entre los muertos. Y entonces ya puede hacerse posible lo que dice el 22. Dice, porque habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, siervos de la justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el versículo 12 que dice, por las misericordias de Dios, presentémonos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Pero ya es a través de la fe de que fuimos crucificados juntamente con Cristo, es la verdad posicional, puestos en los lugares celestiales, ya resucitados juntamente con Él, nos despojamos del viejo hombre condicionalmente, creyendo que posicionalmente ya no existe. Está clavado en la cruz, libres del dominio de su poder, ya no nos manda, ya no nos dice qué hacer, y ahora nos revestimos del nuevo hombre creyendo que Cristo nos resucitó juntamente con Él. Gracias, pastor. Así es, lo que dice el versículo 32 aquí de nuestro texto, tiene que ver con eso que comenta Martín. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Verdad? Pablo está confiando que los creyentes no van a depender de él ni de su presencia, pues les dice, yo ya me voy, creo que ya no los voy a ver, les he enseñado todo lo concerniente a la vida cristiana, ¿verdad? Todo el consejo de Dios, y los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, ¿sí? Entonces, los creyentes pueden ser sobreedificados, seguir creciendo, no porque Pablo esté presente, sino porque Dios tiene cuidado de ellos. Dios usa a los ancianos para seguir cuidando al rebaño, pero edificados, dice, a la palabra de la gracia
que tiene poder para sobreedificaros. Esas palabras de verdad, como es Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, y el mensaje de la gracia también como se le conoce, o el mensaje o las verdades de identificación, también se le conoce así, lo que somos en Cristo, ¿verdad? La posición que tenemos en Cristo. Hemos hablado de los ejemplos de alguien que es rey o reina, que de pasar de ser a lo mejor alguien fuera de la familia o no aspirante al trono, el día que se le corona, se le nombra rey o reina, o como sucede con los presidentes, pues de ser un candidato o alguien que está promoviendo su voto, luego candidato, luego electo, y cuando es presidente, cuando recibe la banda presidencial o cuando se le pone la corona de rey o reina, adquiere atribuciones que antes no tenía, ¿verdad? Ahora el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por decir, ¿no? Y tiene atribuciones que antes no tenía. Esa es la posición que tiene. Sigue siendo la misma persona, se sigue llamando igual, se sigue riendo igual, pero ahora tiene atribuciones de lo que ahora es. Entonces, esa posición que tenemos en Cristo es la que Pablo enseña en sus cartas, y es lo que Pablo les enseña, o les está diciendo aquí a los hermanos de Mileto y de Éfeso. ¿Sí? Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, o lo que somos en Cristo, lo que Él nos ha dado, lo que tenemos de Él, para sobreedificarnos. Entonces, esto me parece muy relevante, este discurso o estas palabras que Pablo les da a los creyentes, pues. Y las iglesias de hoy tenemos esos recursos para que la iglesia crezca sanamente, pues tenemos la provisión de varones como ancianos, tenemos la palabra de su gracia, tenemos al Espíritu Santo, y la iglesia puede crecer, pues la iglesia puede crecer honrando a Cristo. Y por último, Pablo dice en el 34 que no ha codiciado nada. Dice, estas manos me han servido para trabajar, no me llevo nada de ustedes, pues no les he robado, no los he estafado, sino al contrario, estas manos me han servido. Y en el 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estas palabras en algunas Biblias las tenemos en rojo, que son palabras de Jesús, pero no tenemos una referencia de dónde lo dijo, ¿verdad? O cuándo lo dijo. No hay una mención que lo haya escrito, que lo haya dicho en los evangelios, pero confiamos pues que entre todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó y le enseñó a Pablo, pues esto es algo que el Señor Jesús dijo, que más bienaventurado es dar que recibir, hablando de la ayuda a los necesitados. Bueno, hasta aquí podemos terminar. ¿Alguien tiene algún comentario final? Ya se pasó el tiempo. ¿O alguien quiere guiarnos en oración para despedirnos? Perdón, pastor, solamente quería comentar algo bien rápido acerca de el mensaje de la cruz o la santificación. También el apóstol Pedro y el apóstol Juan lo enseñan en sus cartas, solamente que lo mencionan de otra manera, ¿no? No tan claramente como el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1 dice que todas las cosas concernientes a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, por las cuales tenemos grandísimas y preciosas promesas, por la excelencia de su poder, por su divino poder, para ser partícipes de una nueva naturaleza. ¿Cómo somos partícipes de una nueva naturaleza divina? Vistiéndonos de Cristo, pero ¿cómo nos vestimos de Cristo? Despojándonos del viejo hombre, ¿no? Obviamente lo menciona de otra manera, no tan claramente como el apóstol Pablo. Sí, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, que son escritores del Nuevo Testamento, con su propio estilo, su propia
tema principal a lo mejor en sus cartas, pero todos coinciden en el mismo mensaje, pues no son diferentes sus mensajes. ¿Alguien quiere despedirnos en oración? Víctor o Vic o Isaac o Elías, Chava, Marcos, ¿alguien quiere guiarnos en oración?